Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Dejo atrás, me permanezco, me permanezco. Porque tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Hola, ¿cómo están? Otra vez en sus casas. Hoy tengo una historia que contarles, pero es una historia que tiene que ver con las historias de Dios que están en este libro. Espero que usted allí en su casa ya asegúrese de tener un libro como este, la palabra de Dios. Hace unos 6 años estábamos construyendo los acabados interiores de una sinagoga aquí en Panamá. Y uno de esos días me encontraba casi a 18 metros de altura en el interior de esta sinagoga, en el centro, en la cúpula, sobre todo este andamiaje, después de subir muchas escaleras por un andamio. Y cuando estaba allí recibí una llamada. Recibí una llamada de nuestro pastor Darío Silva, el jefe. Y me dijo algo. Me dijo, Guillo, no todos me dicen Guillo. Y él me dijo, Guillo, en unas semanas voy a estar en Panamá. Teníamos que hacer algunas cosas de las cuales le iban a hacer un reconocimiento a él aquí. Y voy a aprovechar este tiempo porque quiero ordenarte pastor. Y yo, al teléfono, yo no sabía qué decir y yo le decía, está bien, pastor, te esperamos. Y me quedé un momento, tuve esos momentos, ustedes han visto esos momentos donde uno se congela. ¿Ustedes han visto algún freeze en una cámara que uno se queda así? Ya, pasó. Fue ese momento donde yo dije, sí, Señor, esto está pasando. Yo no puedo pensar que esto esté sucediendo en este momento. Empecé a bajar todas desde esos 18 metros las escaleras de esos andamios y quiero decirle, cuando usted baja por unas escaleras de andamio, no es tan cómodo, no es tan rápido, no es tan fácil, pero a mí me pareció que para llegar al nivel 0 fue eterno. Porque me permitió pensar y preguntarle a Dios y decirle, Señor, pero
Sí, habíamos estado orando muchísimo tiempo por Casa sobre la Roca en Panamá, pero Señor, nunca, tú conoces mi corazón, el de mi esposa, jamás pensamos que fuéramos nosotros los pastores, estábamos dispuestos a trabajar firmemente por la obra, el momento en que tú pusieras un pastor aquí en Panamá, pero mi esposa y yo solamente veníamos haciendo un trabajo, orábamos por esto, teníamos un grupo de formación en nuestra casa, quedábamos y enseñábamos y compartíamos con lo que habíamos aprendido antes, pero jamás recibir una llamada telefónica en ese lugar tan especial, en una cúpula de una sinagoga, y recibir ese mensaje. Era un mensaje: voy a ordenarte pastor. Señor, yo no sé hablar como pastor, yo no sé predicar como pastor, yo sé hablar como arquitecto, yo sé hablar como constructor, pero pastor, liderar una iglesia, Casa sobre la Roca en Panamá. Yo le decía: Señor, ¿en serio? ¿Eso está pasando? Yo no sé, pero esto me sorprendió. Y quiero decirte, a Chelita y a mí nos sorprendió tanto que nosotros solo pensábamos: Señor, si esto está en tus planes, vamos a creerte. Pero nos sorprende, y créanme, nos sorprendió que fuésemos llamados, mi esposa y yo, a pastorear Casa sobre la Roca en Panamá. Y te voy a decir algo, a muchos otros también nos sorprendió. Pero he venido aprendiendo con el tiempo algo. Dios hace algo extraordinario en empaques ordinarios. Y quiero que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Lucas. Y hoy solamente vamos a leer el capítulo 1, porque vamos a encontrar muchísimas cosas aquí. Y estoy casi seguro que, igual como me pasó a mí, vamos a encontrar en esta porción de la Biblia, en esta historia de la Biblia, en el capítulo 1 de Lucas, muchísimas cosas que tienen que ver con tu historia y tienen que ver con la mía. Así que acompáñenme a Lucas, por favor. ¿Por qué les digo el capítulo 1? Porque vamos a tratar de recorrer en los planes que estaba diseñando el Señor. Porque Lucas, el doctor Lucas, es un hombre del cual seguramente muchos de ustedes han leído. Se han detenido un momento a leer. Lucas es el que explica con mayor cuidado y de una manera meticulosa, explica claramente todo el ministerio de Jesús. Habla detalle por detalle. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de esto? Porque mira cómo comienza. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Y él dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado. El doctor Lucas ha investigado, y no solamente lo ha investigado para contarlo, no, lo ha investigado con esmero. Y dice la palabra de Dios, dice aquí, desde su origen, y he decidido escribírtelo ordenadamente. Me llama la atención, nunca, mire, se los confieso, nunca había comenzado a leer el Evangelio de Lucas de esa manera. Este doctor, el médico, Lucas, él dice: yo he investigado todo esto con esmero, y dice desde su origen. El médico Lucas relata una historia en ese capítulo 1, y los que están allí acompañándome en sus Biblias seguramente están mirando alrededor qué dice y qué está diciendo, pero el médico está relatando una historia. ¿Y saben por qué? Porque Dios es especialista en historias detalladas. Dios especializa en contar historias de Dios. Están escritas aquí y están allí porque Él quiere que tú tengas una historia y que tú sepas que tu historia comienza con la historia de Dios. Cosas están pasando en tu vida, eventos especiales que de pronto no le has puesto mucha atención, pero hoy la palabra de Dios nos exhorta a ser muy cuidadosos y muy meticulosos
para poder identificar qué cosas se está moviendo el Señor alrededor de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios suele hacer cosas extraordinarias en empaques ordinarios. Y quiero que veas esto. El doctor Lucas ha investigado algo minuciosamente. Y él investiga todo acerca de la historia de Jesús. Él va a los detalles y créeme, son hechos reales. Él se cerciora. Este es un evangelio que contiene de manera más completa el ministerio de Jesús. O sea, no son fake news. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Son historias verdaderas. Lucas sabía la importancia de ser minucioso. Lucas sabía la importancia de utilizar su habilidad para el poder hacer todas las observaciones que serían pertinentes en esta historia. Y como ya estamos todos, vamos a comenzar esta historia. Porque esta es una historia que tiene unos personajes increíbles. Y unos personajes que Dios te va a mostrar que algunos se parecen a ti, o se parecen a mí, o se parecen a todos nosotros. La historia comienza en el capítulo 5, en tiempos de Herodes. Herodes, sí, pastor, a ver, allá. Tú estás allá, estás sentado en tu casa, estás con tu esposa, estás solo. ¿Te acuerdas de Herodes? Sí, el mismo Herodes, el que nadie quería. El mismo Herodes que mandó a asesinar a todos los niños porque buscaba la muerte de Jesús. Pero no nos vamos a concentrar hoy en él. Vamos a pensar en esto. La historia se trata de aquí, de este momento. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo de Abdías. Él estaba casado con una mujer que se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth era una mujer que era estéril. La palabra de Dios es muy cuidadosa en cada una de estas cosas. Les recuerdo, Zacarías, sacerdote, su esposa es Elizabeth, su esposa es estéril. Además, la Biblia nos dice que ellos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces mira este escenario. Está Zacarías, ya es un hombre viejo. Está Elizabeth, ya es una mujer de edad. Ya se ha pasado el tiempo donde puedan tener hijos. Llevaban muchos años. La historia dice que Zacarías oraba y oraba y oraba. Y yo me lo imagino a él con su esposa cada noche allí en su casa. Y decían, Elizabeth, vamos a orar, ya llevamos. Y Elizabeth seguramente le decía, Zacarías, ya soy muy viejo, no nos cansemos de orar. Oremos, oremos, porque quién quita, seguramente, o yo no lo sé, pero Dios puede hacer algo especial. Zacarías era un sacerdote. Y mira cómo sigue la historia. Llega un día. Y algunos de ustedes no saben esto. Porque dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, ¿cuál era su grupo? El grupo de Abdías. Le tocaba como oficiar como sacerdote delante de Dios. Entonces recuerda esto. Zacarías era un sacerdote, era del grupo de Abdías. Y cuando dice aquí sacerdotes, en ese entonces, en esos tiempos, el número de sacerdotes llegaban a ser 20,000. Y quiero ponerte en contexto en esta escena. Casi 20,000 sacerdotes, por eso es tan importante que tú pienses esto. Podríamos pensar que Zacarías era uno más de entre 20,000. Yo podría decir, sin ánimo de ofender a nuestro amigo y sacerdote Zacarías, parecía que no eras un sacerdote muy importante si eran 20,000. Y si a esto se sumaba que tu esposa era estéril, seguramente no eras el más reconocido dentro de los sacerdotes, cuando en ese entonces se consideraba una bendición tener hijos. Creo que estás entrando en la historia. Entonces Zacarías, por turno, por sorteo, le toca un día. Ellos servían en el templo, pero al entrar al lugar, al santuario, era lo más increíble que podía experimentar un sacerdote. Quiere decir que si eran 20,000, si de su grupo eran 1,000 aproximadamente, y le tocó el turno al grupo de Abdías de entrar
al santuario a prender el incienso, pues resulta que Zacarías se había ganado hoy la única oportunidad seguramente de su vida de entrar al santuario y prender el incienso para que todos vieran ese humo salir, y eso representaba que el humo representaba las oraciones que subían al cielo. La historia de la Biblia dice que los otros sacerdotes oraban allá afuera. Yo me imagino que cuando le tocó a Zacarías, llegó Elizabeth, se quedó feliz y todos decían, wow, Zacarías le va a tocar orar. Y algunos que estaban orando afuera de pronto pensaban, oye, mira, Zacarías, sí, claro, es el esposo de Elizabeth. Oye, sí, pues le tocó al fin. Bueno, ya era merecedor porque el hombre no ha podido tener hijos. Elizabeth es estéril. Espero que esté orando. Él ha estado orando muchísimo tiempo por eso. Me imagino que cuando entra al lugar al santuario a prender el incienso se recordará que ha estado orando por un hijo. Elizabeth estaba feliz. ¿Ustedes creen cómo estaba la esposa? La esposa estéril, la esposa que no había tenido hijos, y de pronto un día escogen a su esposo para que entre al santuario a prender el incienso. Mira, te puedo asegurar que llegó Elizabeth y le dijo, voy a plancharte a ti el vestido, te voy a embetunar bien tus sandalias, hoy vas a salir, a ver, Zacarías, levántate temprano, vamos rápido, tienes que llegar temprano. Ibas a entrar al santuario. Esta era una cosa maravillosa que estaba pasando. Yo no sé usted, pero a mí me emociona poder leer las historias de la Biblia así, y espero que usted esté igual de emocionado allá. Pero está pasando algo increíble, porque Zacarías, dice la Biblia, entró al santuario, y cuando entra al santuario algo sucede porque un ángel se le aparece, y a Zacarías queda y se asusta. Y mira lo que dice el versículo 11. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías dice, se asustó y el temor se apoderó de él. ¿Saben qué me enseña estas cortas frases? Se asustó. Yo te voy a decir, muchas veces en la vida nos podemos asustar, pero temer es otra cosa. Y me recordaba Pedro cuando el Señor lo llama y está en la barca y le extiende su mano y le dice, Pedro, ven, acércate a mí. Te puedo asegurar que a Pedro se asustó cuando fue a poner el pie en el agua. Se asustó porque él no sabía si el agua lo podía sostener. Pero una vez lo hace y el agua lo sostiene, Pedro dice, wow, se me ha ido el susto y ahora puedo caminar sobre el agua. Pero después que le pasó a Pedro, temió. Entonces hoy Dios me enseñaba algo. Hay una cosa, asustarse es una cosa, pero temer otra, porque asustarte sencillamente es una emoción que puede estar allí, pero el temor te puede paralizar. Y a Zacarías, ¿sabes qué le pasó? Lo paralizó. ¿Y sabes qué paralizó? No paralizó sus miembros físicos para moverse, paralizó su pensamiento, su entendimiento, aquello por lo que había estado orando durante tanto tiempo, una oración que se había convertido en algo rutinario en su vida. Ya algo pasó, se acostumbró a orar, la esperanza se había apagado, pero sorpresa, el Dios que él conoce, el Dios que anteriormente había bendecido el vientre de Sara dándole un hijo, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo llover maná del cielo, el Dios que sacó a estos 3 jóvenes del horno de fuego, el Dios que detuvo el sol en un momento, es el mismo Dios que le está hablando a él, que él conoce. Entonces muchas veces la dificultad y la duda, el temor te va a impedir ver a Dios obrar en tu vida, a ver a Dios. En este momento Zacarías no lo pudo creer, y la palabra de Dios dice, bueno, no creyó, él se asustó. Y después viene todo esto. El ángel le da un mensaje, el ángel le dice, vas a tener un hijo, a tu hijo le vas a poner Juan. Y quiero decir rápidamente esto, Zacarías está esperando un hijo, lo último que espera es que llegue. Wow, primero se asustó, no le creyó al ángel, y lo único que espera como papá, usted ha sido papá, dime una cosa, tú no esperas ponerle y darle tu primer nombre, el nombre a tu hijo, ponerle el nombre a tu hijo, y el Señor manda un ángel y ya lo manda con un nombre y le dice a Zacarías, y a ese hijo tú lo vas a llamar Juan. Cuando Zacarías de pronto estaba pensando, lo hubiera podido llamar Zacarías Jr., pero no fue así. Dios ya venía todo. Miren, póngale cuidado a esto. Y en este momento él hace esta pregunta. Le da una instrucción a Zacarías. Le va a decir, vas a tener un hijo y este hijo va a preparar el camino para la venida de Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia. Y él hace una pregunta. ¿Cómo podré estar seguro de esto? En el versículo 18 preguntó Zacarías al ángel.
Y él le dice, yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad. Y te voy a dejar en esa pregunta. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Ahora vámonos al versículo 26. ¿Por qué la Biblia tiene dos historias paralelas? ¿Por qué habla del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús? Aquí aparece el mismo ángel Gabriel que había estado hacía 6 meses y se le había aparecido a Zacarías. Este ángel bajó del cielo, este ángel volvió al cielo, este ángel vuelve nuevamente a los 6 meses bajar. Si usted me entiende, yo creo que este ángel tenía una cantidad de millas acumuladas en sus Connect Miles, porque había hecho un recorrido bien largo. Y cuando regresa nuevamente, el ángel Gabriel, adivinen a quién visita. A una joven. Y dice, el ángel Gabriel va a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven. Y miren, vuelve a hacerle la descripción. A una joven virgen. ¿Recuerdan? Zacarías, a un sacerdote. Aquí visita el ángel a una joven virgen. Y dice más adelante, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Quiero que le pongan atención a esto. Si usted había leído anteriormente, la esposa de Zacarías, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Y el esposo de María era descendiente de David. Y ustedes ya saben de dónde venía la genealogía y de dónde venía, según la profecía, la genealogía de Jesús. Tenía el ADN de Jesús. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahora mira lo que sucede en el versículo 29. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y el ángel le dice, no tengas miedo. ¿Sabes qué? María se asustó. El ángel piensa que ella tiene miedo y le dice, no tengas miedo. Pero el temor de María es diferente al temor de Zacarías. ¿Por qué? María no estaba esperando un hijo. Sencillamente ella estaba allí. Seguramente, a la diferencia, Zacarías estaba en el templo. María estaba en el patio de su casa. Cuando el ángel la visita, ella dice, me has dicho aquí que voy a tener un hijo. No me digas cómo lo voy a tener, porque ella llega y dice hace la misma pregunta. Y el ángel le dice, con el mensaje con el cual ha sido enviado de parte de Dios, le dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa el Salvador. Y al otro nombre que le había dado a Zacarías, Juan, representa que misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces ambos ya tenían unos nombres. Jesús, Dios envió a su mensajero con esta instrucción. 2 niños van a nacer en condiciones diferentes, en situaciones diferentes, y los 2 tendrán este nombre. Sigue la historia. María le pregunta en el versículo 34. Qué coincidencia que los 2 preguntan lo mismo. Zacarías y María. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. ¿Recuerdas en el versículo 19 cómo le dijo a Zacarías? Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Las palabras de Dios se cumplen a su debido tiempo. Las promesas de Dios se cumplen a su debido tiempo. Y Dios hace cosas extraordinarias en empaques ordinarios. Cada una de estas personas, de estos personajes en esta historia de la Biblia, tenía un momento para estar, una situación para estar, una condición para estar. Y no eran personas especiales. Zacarías no era el mejor el más reconocido de los sacerdotes, era uno más entre 20,000. María, una mujer común y corriente, y los 2 tenían expectativas diferentes.
Pero Dios hace algo extraordinario en empaques ordinarios. Dios empezó a llamarlos, Dios a cada uno los invitó y les dijo, te voy a enviar este mensaje. A Zacarías le dice, las palabras de Dios se cumplirán a su debido tiempo. Y a María le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Te hago una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Que Dios bendiga un vientre que esté estéril para un hijo o que Dios haga nacer un hijo de una virgen? Seguramente el milagro no tenía antecedentes de María. Ya habíamos escuchado antes y ellos ya sabían que Dios había bendecido vientres estériles de mujeres. Pero esto era algo que estaba sucediendo aquí. Y esto es lo que hace Dios. Estas son sus historias. Tienes que estar atento a cada acontecimiento, a cada escena, porque esto nos recuerda que se trata de Dios, se trata de su historia. Su historia está preparando la llegada de Jesús a la tierra y el Señor es meticuloso para hacerlo y sigue Él contando la misma historia en este momento en tu vida. Nada ha cambiado, nada ha pasado, las cosas están sucediendo exactamente igual. Muchas veces te habrás considerado una persona ordinaria, una persona que por qué habría Dios de llamar, de escoger, de tener, pero Dios tiene sus maneras de obrar. Y tiene sus maneras de obrar de manera increíble. Así como el Señor tenía un mensaje para este sacerdote, tenía un mensaje para María. Mira la reacción de ellos. Zacarías tuvo que esperar a que naciera su hijo, porque la Biblia dice que el ángel le dijo, quedarás mudo, no vas a poder hablar, no vas a hablar hasta que Juan nazca. Y cuando la historia relata que cuando nació, cuando Elizabeth dio a luz, ¿cómo se va a llamar? Se preguntaban entre ellos y tuvieron que entregarle una tablilla a Zacarías para que escribiera el nombre. Y hay una gran diferencia entre este hombre y esta mujer. Este hombre dudó, este hombre no creyó a pesar de haber orado. ¿Cuántas veces has orado en tu vida? ¿Cuántas veces has pedido por algo en tu vida? ¿Por qué te vas a sorprender cuando Dios te responda? ¿Por qué habrías de sorprenderte cuando veas una bendición de Dios que te alcanzó? ¿No era por lo que habías orado? La palabra de Dios dice que los tiempos se cumplirán todo. La palabra de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Y la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible. ¿Qué es lo que tú has decidido creer en este tiempo? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe hacer cosas extraordinarias en empaques ordinarios. Somos empaques ordinarios delante de Dios, pero Dios puede hacer algo extraordinario contigo. Tienes que creerlo, tienes que aferrarte a eso. Mira las diferencias de estos dos personajes en esta historia de la Biblia. Hoy quería centrarme en eso, en un hombre, en una mujer con condiciones diferentes. Pero mientras este hombre tenía una función en el templo, María estaba sentada sencillamente en el patio de su casa, en su mecedora. Mientras este hombre oraba y oraba y oraba por un hijo, María ni siquiera lo esperaba. Estaban en condiciones diferentes. Mientras este hombre esperaba que ese hijo mejoraría la condición de su vida, su estatus, de cómo lo verían los otros sacerdotes. Para María no iba a cambiar en absolutamente nada. Este hombre tenía un precedente. Él sabía que a Sara había sido bendecida en el vientre, Dios le había dado un hijo, pero María no sabía cuándo Dios había obrado de esa manera de hacer nacer un hijo en un vientre, en una mujer que fuese virgen. No existía esa posibilidad para ella. Pero ¿saben cuál? ¿Saben qué es lo extraordinario de estas historias? No solamente lo que Dios está diciendo, sino las respuestas de cada uno. María, cuando ella escucha del ángel decir esto, para Dios no hay nada imposible, ella respondió, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. María, cuando Dios vino a tocarle el hombro, a decirle, tengo un propósito contigo, ella dijo, alabado sea tu nombre, porque lo que tú vayas a hacer conmigo, si estos son tus planes con mi vida, van a ser los mejores. Cuando Zacarías escuchó esto, él tuvo que esperar a ver el milagro. No volvió a hablar hasta que vio el milagro, el nacimiento de su hijo. Muchas veces nos quedamos esperando ver el milagro. Hoy yo te insto a que seas de aquellos que cuando has recibido una promesa de Dios, sencillamente digas,
sí y amén. Y yo lo creo. Las promesas de Dios están aquí para alcanzarte. Las promesas de Dios están aquí porque se cumplirán. No va a tardar. Van a ser en su tiempo. Así que no te asustes, no temas, no te acobardes. Están allí para ti. Dios las escribió para ti. Forman parte de tu historia. Forman parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. No te sorprendas. Es más, sorpréndete sencillamente con decirle al Señor: Señor, no soy nada, pero contigo soy todo. Tú eres todo lo que yo necesito. No necesito más, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque escogiste un empaque ordinario para hacer algo extraordinario. Porque todo lo que hace Dios en tu vida es extraordinario. No te tengas a menos. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios, eres parte del ejército de Dios. Eres real sacerdocio. Formas parte del pueblo bendecido por Dios. Eres un hijo de Dios. Así que no temas cuando Dios vaya a tocar tu hombro y te diga que te quiere usar de formas extraordinarias. Dime, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le responderías? ¿Sabes qué? Dile solo sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque para mí es un privilegio ser usado por ti. Para mí es un privilegio ver lo que vas a hacer con mi vida. Para mí es un privilegio ver lo que estás haciendo en la vida de tantas personas. Gracias, Señor, porque el Señor hace algo extraordinario en empaques ordinarios. Dios quiere bendecirte. Y ese es solamente el mensaje que quiero darte. No te tengas a menos. Dios puso su mirada en ti. Dios te ama. Y Dios va a hacer algo increíble. En el lugar donde estás, ¿cómo estás? Dios te ha hablado. Sus promesas están aquí para cumplirse y se van a cumplir a su tiempo. No antes, no después, en el tiempo de nuestro Señor. Y antes de que Él lo haga, sigue adorando a Dios, sigue alabando a Dios. Porque Zacarías hizo un cántico cuando vio el milagro. María hizo un cántico sin ver el milagro. Sencillamente, ella creyó y obedeció. Y que podamos ser llamados nosotros de aquellos que creen y obedecen. No olvides, el Señor puede hacer algo extraordinario en un empaque ordinario. Dios te bendiga.